Hola, hoy vamos a hablar sobre Francisco de Quevedo y también su poema Salmo 17. Francisco de Quevedo nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580. Él duró la mayoría de su vida en España y también duró un poco de su vida en Italia, pero toda su vida se consideraba castellano y español. Am, el movimiento literario a que él pertenece y sus poemas es el periodo barroco, y el periodo barroco enfoque en la producción de literaria del siglo XVII y del bajamiento del poder de España y la desintegración de la unidad hispánica. Habían algunas influencias en su vida en la literatura de Quevedo. Lo mayor es que él fue de una familia de hidalgos, una familia rica. Am, sus ancestros eran nobles castellanos y el padre de Quevedo era la secretaria del hija de Carlos V. Entonces, hay una historia de nobles y de hidalgos en la familia de Francisco de Quevedo. Francisco en su vida era un miembro del corte español y entonces él era un político. Él acompañó el duque de Osuna, un general más grande de la época, a Italia para misiones diplomáticas, y también él era una secretaria para el rey Felipe IV. Entonces, él tenía mucha experiencia en políticas y en España, y también era de una familia noble. Entonces, todas de esas experiencias eran importantes en informar su opinión sobre el estado de España, porque en sus poemas él escribe sobre la disminución de España. Un dato interesante es Francisco tenía problemas con sus ojos toda su vida, entonces usaba gafas para su visión. Y ¿por qué él siempre usaba gafas? Entonces las gafas para el visión ahora se llaman Quevados por Francisco de Quevedo. Influencias sociohistóricas y sociopolíticas. Hay la conquista del Nuevo Mundo, que trajeron muchas ricas al país de España, pero por el subir grande de España también habían un caer grande de España. También hay la contrarreforma que dividió el país, y también eran guerras en Europa y la amenaza de otros países en el poder de España, y también la pérdida de territorios españoles. Todos representaron una amenaza al poder de España y a la riqueza de España. Entonces, en ellos Quevedo lo escribía. Finalmente, él murió el 8 de septiembre de 1645. Entonces, vamos a la lectura atenta. Salmo 17.
Mire los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte se ha desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía, los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que, amanciada, de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosas en que poner los ojos, que no fuese recuerdo de la muerte. Códigos. En este poema los códigos son simples y cortos porque hay uno, el código histórico. El código histórico es esto. En el siglo XVII el Imperio de España estaba en ruinas. Simplemente a causa de la contrarreforma, las acciones del rey y muchas otras cosas, el poder de España en el Nuevo Mundo no fueron lo que era. Estaba débil. Esto también con el hecho de que Francisco Quevedo tuviera muchos años, crean el sentimiento depresionante de este poema. Análisis. El primer párrafo trata de España y su falta de poder. El objeto centro de este párrafo, el muro, simboliza España y el poder de España. El muro está desmoronado, que es simplemente destruido. Y esto es muy similar con el poder de España, que estaba destruido. Entonces habla de la carrera de edad, que es inevitable. Y la carrera de edad también puso efectos en el Imperio de España, porque en los cursos de eventos la carrera de edad hace que España no tuviera el poder que quería. Entonces su valentía del muro y también de España simplemente no existe, está desaparecido. Y estas tres cosas del muro es muy similar de la situación de España en el siglo XVII. El segundo párrafo trata de la eternidad del tiempo y usa la naturaleza para decir esto. Hay tres objetos en el segundo párrafo: el sol, el arroyo desolado y la sombra del monte. El sol puede tener dos interpretaciones. Puede decir que el sol esté subiendo. Si el sol esté subiendo, el sol es un nuevo imperio que no es España. Es el empezamiento de una nueva era que no incluye España. Pero si el sol esté bajando, este puede significar el fin de la era de España. España es el sol y el sol está bajando. El arroyo desolado puede... el arroyo desolado significa que el mundo se vuelve a forma natural. Y esto es como el arroyo estaba helado, pero ahora no es. Y esto quiere decir que todo está temporario. Y la temporalidad de todo es importante porque la era de España también es temporario. Y entonces hay la sombra del monte. Y esto, como el sol, es que el día, como el imperio está terminando. Y los ganados en la sombra del monte
es como los ciudadanos de España que no pueden disfrutar los ganados de la victoria y la conquista de España. El tercer párrafo es lo de él. Este párrafo trata de su casa, que es una representación de él mismo. Y todo en su casa está viejo, está rompiendo, está roto. Y esto probablemente ya fuera similar de su cuerpo mismo. Y como su cuerpo está viejo, también es su casa. Pero el objeto más importante es su báculo. Y su báculo, como lo de Bernarda Alba, representa el poder de él. Y el báculo de Quevedo está roto con el resto de la casa. ¿Y por qué está roto? Sí, este significa que probablemente el poder de él mismo está roto. El cuarto párrafo es lo de todo. Este párrafo trata de una espada. Y una espada es la representante de los poderes de los conquistadores, pero también el poder de él mismo y el machismo. Y esta espada es la muerte. Y usa el palabra muerte para decir esto. Entonces, la espada está muerto, el imperio de España está muerto y él probablemente va a estar muerto. Y estos son las significancias de los elementos del poema. Muchos de los términos literarios del cuaderno AP son en la Salmo 17, pero me voy a enfocar en 4 que son irrebatón, personificación, arte mayor y soneto. Comencemos con irrebatón. Según el cuaderno AP, irrebatón es la inversión del orden normal de las palabras para producir un efecto poético. Quevedo entonces lo usa mucho en sus poemas para agregar al liricismo. Lo podemos ver en línea 3 de la segunda estrofa de Salmo 17. Él escribe, y del monte quejosos los ganados. Quiere decir que los ganados se quejan del monte, pero para establecer y mantener la belleza del poema, Quevedo reorganizó las palabras. Quevedo también usa mucha personificación en Salmo 17. El cuaderno AP dice que personificación es la figura por la cual las cosas inanimadas o abstractas cobran calidades de seres humanos. Entonces, en el poema, cosas como los muros y el sol tienen calidades que no tienen en la vida real. En la primera estrofa, Quevedo describe que los muros son muy cansados, pero los muros no pueden ser cansados porque no son vivos, y este es un ejemplo de personificación. También en la primera línea de la segunda estrofa, Quevedo dice que el sol bebía. El sol no puede beber y también es inanimado. El efecto de la personificación en Salmo 17 es amplificar las emociones de tristeza y nostalgia, porque los lectores pueden conectar más bien y mejor con las cosas inanimadas. Salmo 17 también es un ejemplo de arte mayor. Según el cuaderno AP, arte mayor se refiere a los versos de más de 8 sílabas. Entonces voy a hablar más sobre las sílabas y también la rima luego en mi presentación,
pero porque los versos en Salmo 17 tienen más de 8 sílabas es arte mayor. El último término literario que voy a hablar sobre es soneto. Según el cuaderno AP, un soneto es una forma poética procedente de Italia que consiste en 2 cuartetos y 2 tercetos endecasillables, con rima constante en diferentes patrones. Usualmente suele haber una vuelta o cambio entre el segundo cuarteto y el primer terceto en que el tono o la dirección del mensaje cambia. Entonces, en Salmo 17 hay 4 líneas en la primera estrofa, hay 4 líneas en la segunda estrofa y 3 en la tercera y 3 en la cuarta. También hay un cambio en la dirección del poema entre la segunda estrofa y la tercera estrofa. Antes de la tercera estrofa, el narrador observa mucho sobre el mundo, pero el poema se vuelve mucho más personal cuando va a su propia casa y mira a sus propias cosas. La rima del poema es ABBA, ABBA, DEF, DEF, y es porque en la primera estrofa, mía rima con fría y desmoronados con cansados. Es ABBA también en la segunda estrofa porque bebía con día y desatados con ganados. Es diferente en la tercera y la cuarta estrofa porque cansada de la tercera rima con gastada de la cuarta, y despojos de la tercera con ojos de la cuarta, y también suerte de la tercera con muerte de la cuarta. Entonces hay más o menos 11 sílabas en cada línea del poema. Como dije, es arte mayor porque en arte mayor hay más de 8 sílabas en cada línea, y entonces 11 es más grande que 8. Aquí es un ejemplo, la segunda línea, que dice: si un tiempo fuertes, ya desmoronados, y este es 11. Hay algunas líneas que solo tienen 10 y otras que tienen 12. Por ejemplo, con la última línea de la tercera estrofa, con "Ay, mi espada de la misma suerte", y este es 10. También hay una línea del poema que tiene 12, que es "entré en mi casa y vi que de cansada", y este es 12. Entonces voy a empezar con las 7 palabras de resumen. Rodeé las palabras clave del poema y elegí muros, patria, tiempo, cansados, monte, gastada y muerte. Con estas palabras puedo hacer un resumen completo. Un narrador sin nombre observa los espacios a su alrededor. Empieza cerca de los muros de su patria, observando que ahora están deteriorados y cansados, en contraste con la fuerza y el valor que tuvieron en algún tiempo. Luego visita la naturaleza y ve que el sol ha derretido el hielo y ahora está evaporando el agua. El narrador ve el monte que está creando una gran sombra sobre el ganado del valle. Finalmente, el narrador regresa a su casa, que ahora es simplemente escombros. Todo es antiguo y gastado, y el narrador concluye que no hay espacio que no le recuerde la muerte. Y estas son las 7 palabras. Es evidente que el tema AP del poema es el tiempo y espacio. El narrador recuerda espacios muy singulares sin decir a los lectores qué es el objetivo. Podemos inferir que él está buscando algo vivo o animado, en contraste con los fantasmas que le recuerdan del pasado, pero todavía no sabemos qué. Hay 3 espacios muy distintos.
Primero hay el país de la primera estrofa, cuando él dice, miré los muros de la patria mía. Segunda es la naturaleza de la segunda estrofa con el monte, los ganados y el campo. Finalmente hay el espacio interior, que es su casa y las cosas personales del narrador. No sabemos el paso de tiempo cuando en el recuerdo del narrador, pero sabemos con la naturaleza que el tiempo siempre continúa, porque aunque el mundo del narrador está tan vacío, a la naturaleza no le importa y el tiempo continúa. El tema crea mucha soledad por el narrador. Salmo 17 también conecta a muchos subtemas del tiempo y espacio, especialmente con el momento morir. El momento morir es cualquier cosa que recuerde a la muerte, y todo de este poema parece como un momento morir. El narrador recuerda cosas que alguna vez fueron muy vibrantes, juveniles o gloriosas, pero que ahora son débiles y están muertas. La muerte y el tiempo son muy evitables. Los muros metafóricos de la patria y la espada del narrador son ejemplos de momento morir. Al final, en la última línea, incluso dice que no hay ningún lugar donde pueda mirar que no le recuerda a su propia muerte. El momento morir es el subtema más importante, pero también podemos hablar de la naturaleza y el ambiente. Este subtema contribuye a la idea que la naturaleza y el ambiente continúan sin preocuparse las cosas que suceden en el mundo humano. El sol todavía está y los ganados todavía se quejan, mientras que nuestro pobre narrador acepta la muerte de su gloria y su juventud. Preguntas del AP de pasado. Hay dos. Hay un text comparison en 2018 y un text and art comparison en 2014. El primero es el text comparison de 2018. Esto trata del tema del tiempo y el espacio y quiere que tú compares el papel de este tema en Salmo 17 y Campos de Soria. Y los dos poemas son muy similares, pero la contraste más importante es que el Salmo 17 trata del día y la falta de poder, pero los Campos de Soria trata del noche y la debilidad y el hambriento y cosas como así. Entonces, ambos tratan del tiempo y espacio, pero este es la falta de poder y esto es que hay demasiada debilidad. Entonces el segundo es el Text and Art Comparison del 2014 y esto trata de la época de barroco. Entonces esta es más historia que análisis, pero este foto o pintura, no sé, es una foto de un castillo roto. Y esta castilla rota es muy similar que el muro que está escrito en párrafo 1. Y esto es una buena comparación entre los dos. Entonces, el estilo barroco es evidente aquí en la
rima y la texta y en el estilo de arte aquí. También el barroco es un periodo más débil para España y las dos obras reflejan esto. Los más que puede aparecer en el AP es el poder del hombre, que es como la edad y el tiempo y la temporalidad de la alma. Y también una comparación entre el Salmo y alguna obra del siglo de oro.